Contacto con Rodrigo Vargas, eh, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica del Maule. Rodrigo, buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y poder compartir con ustedes también estas reflexiones y estos procesos que estamos viviendo producto de la pandemia sanitaria. Bueno, agradecerle la disposición que tiene para conversar con nosotros a la distancia ahora, ya que lo tuvimos Sí, en claro, alguna oportunidad acá en el estudio. Don así Rodrigo, es. bueno, primero consultarle su visión. ¿Resulta efectivo este sistema que implementó el Ministerio de Educación a distancia, digamos, ¿cierto? De enviar guías de manera digital eh, en los colegios? Sí, yo quisiera partir primero indicando que estamos en una situación de excepción. En una situación de excepción en la cual todos tenemos que cuidarnos, proteger nuestras vidas que son importantes para nosotros mismos, para nuestras familias, para nuestros niños particularmente y para nuestra sociedad toda. Por lo tanto, en este contexto, sin duda, frente a la pregunta respecto de qué recursos, qué estrategias define el Ministerio de Educación para salvar el año escolar y para continuar en contacto con nuestros estudiantes, cualquier iniciativa que implique una relación virtual o que permita justamente proteger la salud es buena. Hoy, sin duda, quizás no sea lo mejor, pero por lo menos es una alternativa de conexión, de contacto, de mantener en línea el proceso educativo y obviamente las circunstancias ameritaban que el Ministerio de Educación y la política pública también permitiera desde esta misma perspectiva alternativa de desarrollo en función a estrategias que mantuvieran el proceso educativo en forma normal, bueno, no digo normal, pero por lo menos en términos de continuidad. Y en ese contexto, generar cápsulas como las que nosotros hemos estado observando en los colegios, sin duda no es lo mejor, pero es una buena alternativa para mantener a los chicos en contacto con su proceso formativo. ¿Cómo se puede evaluar todo esto, este autoaprendizaje, ¿cierto? De los estudiantes que quizás en los ciclos de educación básica y media no son tan comunes? Sí, en la educación superior incluso hay instituciones que prácticamente una buena parte de las clases son a distancia, pero para los más chicos, para los que están en la primera etapa escolar, ¿cómo se puede evaluar que están aprendiendo finalmente con este contenido que se les está entregando a través de la distancia, ¿cierto? Sí, miren, yo respecto de su pregunta es bastante compleja dar una respuesta concreta hoy en torno a la evaluación de los procesos de aprendizaje. Sin embargo, también es importante pensar de que la estructura cambió y hoy en proceso de confinamiento también, los papás asumen un rol relevante en la formación de sus hijos. Y la alternativa que tienen los chicos ahora es compartir más con los padres, con las familias y poder avanzar en sus procesos de aprendizaje. Entonces, hoy no podemos evaluar si es eficiente o no los mecanismos de virtualidad, pero sin duda, frente a no hacer alguna otra cuestión distinta que sea en función a impedir la presencialidad, difícilmente siento y vemos que se pueda resolver de otra manera como lo que se está haciendo hasta ahora. Hay una participación activa de la familia y yo entiendo además que sin duda en los sectores rurales, donde hay problemas de conectividad, donde hay problemas también de formación, incluso los propios padres, hay padres analfabetos todavía que poco pueden ayudar a sus hijos a avanzar en esta materia. La tecnología en alguna medida también ha ido ayudando a avanzar en cuestiones asociadas principalmente respecto de estos elementos que estamos mencionando. Es un tema que queremos conversar un poquito más adelante, el tema de, Sí, de los sin duda. padres en la formación Pero mire, de la educación de los niños. yo le Antes de... comento, sí, le comento que en las universidades está pasando exactamente lo mismo. Nosotros no tenemos posibilidad de interactuar presencialmente con nuestros estudiantes a partir de este año. Las universidades están buscando mecanismos de conectividad, es decir, realizar las clases virtuales, lo que obviamente no es lo mismo que la presencialidad, porque está claro y está comprobado y es evidente que no es la misma formación la que recibe un estudiante en presencialidad, en contacto con sus compañeros,
en contacto con sus profesores, la conectividad relacional que existe cuando estamos en proceso presencial o en situaciones de normalidad es muy distinta a la que estamos viviendo hoy día en términos de virtualidad. Sin embargo, quiero decir que de todos modos las estrategias que se están utilizando desde las universidades con diferentes mecanismos de conexión, como la software Teams o Zoom u otros, como aulas virtuales, etcétera, son una forma de acercamiento a todos los estudiantes. Y obviamente esto nos ha obligado a definir estrategias diferentes con un esfuerzo tremendo de parte de todos los académicos. Hoy yo le aseguro que los profesores están más ocupados y preocupados por la forma, cómo ser más exitoso desde el punto de vista del diseño de estrategias pedagógicas que se están implementando. Y bueno, en esa misma línea, ¿qué otras herramientas podrían implementar los docentes para el traspaso de contenido quizás enfocado a los estudiantes de primer ciclo, ¿cierto? Porque, claro, muchos niños aprenden lo esencial que les va a servir para el resto de su formación, a leer, a sumar, restar, en el caso de matemáticas. En ese caso, ¿qué herramientas se podrían implementar? Hoy día hay diferentes estrategias que se están discutiendo. Por ejemplo, bueno, te dijo que íbamos a conversar un poco más adelante sobre la conectividad, pero hay diferentes estrategias que estamos levantando desde las universidades, desde la formación inicial docente. A mí me corresponde liderar a una facultad de Ciencias de la Educación que tiene varias carreras pedagógicas y justamente los procesos de formación inicial docente nos obligan a estar permanentemente cuestionando nuestro quehacer, nuestra acción profesional, nuestra acción pedagógica, investigando en esta materia de modo de ser lo más eficiente posible y también eficaz sobre la formación que están recibiendo nuestros estudiantes. Y en ese contexto, sin duda, algunas estrategias que son sumamente interesantes, el levantamiento de cápsulas. Por ahí yo escuchaba que habían tutoriales. En este caso, más que los tutoriales, son cápsulas de 6-7 minutos, en el cual se le entregan los contenidos fundamentales a los chicos para que ellos vayan ejercitando en sus casas en diferentes áreas del desarrollo, el lenguaje, matemática, por supuesto, y en ciencias, sin duda. Y además de otros ámbitos del saber que están incorporados en el currículum escolar. Consultarle también, más ¿Sí? o menos el 27 de abril, en un matinal de Mega, estaba Evelyn Matei y tuvo unos dichos ahí que causaron algo de polémica. Se puede salvar el año, dice, sacando materias que no sirven. Y apuntaba principalmente a ramos del ámbito técnico, educación física, tecnología, porque ella manifestaba que los niños deberían enfocarse más en aprender a leer, a restar, a sumar y sacar, digamos, todo este otro contenido. ¿Qué opinión le merece a usted esos comentarios? Bien, a mí me llega muy de cerca. Creo que fueron palabras muy desafortunadas de esta edil, ¿no? Esta alcaldesa, porque las bases curriculares fueron construidas por expertos, por paneles de expertos que justamente abordan la temática de la formación de nuestros niños. Y sin duda, esas bases curriculares y las nuevas bases curriculares, porque están modificadas a partir del gobierno anterior y este gobierno ha ido reforzando justamente la nueva estructura de la Ley General de Educación y sobre la misma base de una serie de decretos. Entonces, indicar que hay saberes o conocimientos que pueden estar, que están de más, me parece una frase desafortunada. No estoy absolutamente de acuerdo con eso, al contrario, se nota ahí un desconocimiento profundo en educación por parte de la alcaldesa, y lamentablemente sus dichos han causado revuelo y nos ha molestado a todos los decanos, obviamente, de la Facultad de Educación agrupados en el Confauto. Hicimos una declaración pública respecto de esta materia porque no es posible que una edil esté haciendo comentarios de esta naturaleza. Ahora, no hay ningún saber de más.
en las bases curriculares está establecido. Y sacar contenidos de asignaturas que tienen el rol fundamental de la formación integral de los niños, me parece inverosímil. Es decir, no es posible que un edil esté comentando de que para asegurar el término escolar se deba reducir saberes instalados en las bases curriculares, porque entonces significa no entender absolutamente nada de educación. A mí me parece delicado, muy preocupante que autoridades de nuestro país estén haciendo ese tipo de comentarios. Perfecto. Sí, sí, bueno, sin duda que el proceso educativo no es solamente ir a aprender a sumar y a restar, ni aprender a leer. Hay un montón de áreas más que complementarias que ayudan a englobar, ¿cierto?, este proceso formativo, y son todas importantes, así que también yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo que usted plantea. Pero en un eventual regreso a clases que va a ocurrir, ¿no?, en algún momento, ¿cómo debiese ser esa carga en términos de materias para los niños para poder retornar, digamos, de forma quizás paulatina? No sabemos todavía en qué momento va a ser ni cómo se va a generar ese retorno, pero de que va a ocurrir en alguna parte de este año. Sí, por supuesto. Retomando un poco la pregunta anterior, a mí me parece muy relevante también pensar en la concepción de hombre que las autoridades están pensando en nuestro país. Hay dichos, ¿no?, que sin duda son muy mal utilizados, pero sí, claro, como usted bien lo dice, si yo estoy pensando en el hombre del futuro, en el hombre del mañana que queremos formar y que solo está centrado en el lenguaje y las matemáticas, probablemente es una mirada muy reduccionista del hombre social y el hombre chileno que queremos formar. Solo quería indicar esto como un elemento relevante también para el análisis. Ahora, respecto de la segunda pregunta, me parece interesante, pero la verdad es que además de la parcialidad, lo que debemos hacer es ir acogiendo paulatinamente a nuestros estudiantes y realizar marchas blancas, realizar procesos de diagnóstico permanente sobre el avance que han ido teniendo en este periodo de pandemia y de clases virtuales, para ir ajustando las estrategias pedagógicas que permitan justamente alcanzar y lograr los saberes que nuestros estudiantes necesitan. No es solo importante el contenido o el saber que se quiere entregar, sino los mecanismos por el cual estos se hacen. Y por lo tanto, hoy día nosotros como profesores contamos con una serie de estrategias pedagógicas que nos permitirían avanzar incluso más rápidamente para alcanzar los logros y los objetivos propuestos para el proceso educativo de cada nivel. Como por ejemplo proyectos, como por ejemplo talleres, como por ejemplo resolución de problemas, como por ejemplo trabajos esquemáticos. Es decir, hay una cantidad importante de recursos pedagógicos que pueden ser utilizados para lograr avances más significativos y más rápidos, de modo de poder terminar adecuadamente el año escolar este año. Otra medida por parte del Mineduc, en conjunto también con el Consejo Nacional de Televisión, fue implementar este nuevo canal, ¿cierto?, el TV Educa Chile. ¿Qué opinión le merece dicho canal? ¿Pueden los niños aprender algo de toda la programación que ofrece esta señal? Mire, yo tuve la oportunidad de revisar el canal, ver los contenidos, ver las propuestas. A mí me parece muy interesante. Ahora hay que entender el fenómeno desde el punto incluso de la neurociencia y qué es lo que nos establece la neurociencia para los procesos de aprendizaje de nuestros niños. Y justamente estos programas, este programa en particular con las cápsulas que allí se indican, están teniendo presente la capacidad de concentración que tienen los niños, el tiempo necesario para poder atender a esos requerimientos, y a mí me parece interesante y que es una apuesta más que hace la política, el gobierno en realidad, es una propuesta más que hace para poder llegar a los estudiantes de la mejor manera posible en este periodo de pandemia. ¿Cómo se podría mejorar este canal? Por ejemplo, lo digo a título personal, pero yo pensaba, por ejemplo, tener a un docente quizás que de distinto curso, nivel educacional, dirigido en enseñanza básica, por ejemplo, de una determinada asignatura, que pudiera impartir una clase en un lapso de media hora quizás,
¿Puede ejecutar? ¿Sería efectivo eso como para potenciar este canal? Por supuesto, yo creo que es una buena alternativa la que usted plantea. Ahora, no media hora. Todos los estudios indican que la capacidad de concentración que tienen los niños ronda entre los 7 y los 15 minutos como máximo. Por lo tanto, las cápsulas que debieran hacerse debieran contener este tiempo también, ¿no? Hacer clases más largas obviamente desmotiva al niño y no le permite aprender en contexto y además con significancia, como muchos psicólogos lo han manifestado en los procesos de aprendizaje. Efectivamente, cualquier estrategia que se le implemente, además de lo que ya está hecho, es bien recibida. Ahora, si tenemos especialistas y ojalá profesores de reconocida trayectoria que puedan ir incorporándose a estos programas de aporte a la educación de nuestros niños, bien recibida sea también. ¿Mm? Bien, los padres en algunos casos durante este tiempo han tomado también un rol más activo, ya lo habíamos comentado respecto de la educación de sus hijos. Sí. ¿Qué consejo les podría dar a ellos que les sirva como herramienta al momento de ayudar y trabajar con los niños en lo que es estudiar y también el aprender? No solamente leer una guía y memorizar, sino que también procesos de aprendizaje, de descubrimiento, porque si bien es cierto, la pandemia nos ha tocado a todos casi transversalmente de forma negativa en distintos tópicos, pero también puede ser una oportunidad para que los padres podamos trabajar de forma mucho más cercana con los niños y que este proceso de aprendizaje sea conjunto. Así es, lo bueno y lo malo que tiene el confinamiento, la pandemia, ¿no es cierto? En este sentido, lo bueno es que acerca más a la familia. Ahora, sin duda, mi recomendación para los padres es ir jugando con sus hijos al proceso de aprender y aprovechar las tareas y los trabajos que se están ofreciendo desde los diferentes modelos que se instalan de modo virtual, la alternativa de que los papás puedan compartir con sus hijos, pero principalmente usando la estrategia de mayor aprendizaje posible que se puede lograr, que es el juego. Ahora, ¿cómo jugar? Hay diferentes metodologías, ¿no? Pero principalmente aquí lo que interesa es que el papá sea capaz también, o la mamá en particular, sean capaces de ir relacionándose con su hijo sobre las materias, conversando con él sobre las materias que se están abordando y diseñar juegos para que el niño le vaya siendo más significante el aprendizaje. Ahora, por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple en el campo de la pedagogía. Levantar un tablero del gato, por ejemplo, y contenidos asignándole con el juego la materia o algunos conceptos de la materia que se están desarrollando e incorporándolas ahí en ese juego del gato. O eventualmente estos rompecabezas que se pueden ir implementando con los saberes que se quieren hacer en los niños. En la medida que el papá y la mamá se acerquen más a sus hijos a compartir las experiencias, buscando como estrategia del juego, es un buen apoyo sin duda para los niños y para el sistema escolar también, en su conjunto. Es de lato seguir indicando una serie de estrategias, pero en general el mecanismo mejor, creo yo, y más sugerido por las autoridades académicas es sin duda el juego, sobre todo en la edad en que los niños están en proceso de aprendizaje, ¿no? Estamos en el periodo sincrético según Piaget, por ejemplo, y operaciones concretas en el caso hasta los niños de 10 años de edad. Entonces, el juego, la capacidad de jugar pregunta-respuesta en la clase, de las razones por qué se actúa de una determinada manera, son mecanismos por el cual el niño va entendiendo de mejor forma lo que virtualmente se les está entregando en la sala de clase. Perfecto. Lo último, pasando a los estudiantes ya de enseñanza media, si bien ya se confirmó que no habrá una PSU como tal para la admisión universitaria del próximo año, sí va a haber una prueba de transición. En ese sentido, ¿qué se puede esperar en la preparación de los jóvenes que están en este último año ya de educación de enseñanza media? ¿Cómo va a ser el proceso de rendir esta evaluación que tiene muchos aspectos igual similares a lo que era la prueba de selección universitaria?
Sí, he tenido la oportunidad, de acuerdo a lo que nos ha enviado el Ministerio de Educación, de ir revisando algunas propuestas que se están llevando a cabo en este proceso de transición. Y la verdad es que, si bien se advierte que es un nuevo modelo en el cual lo que interesa más que nada siguen siendo las habilidades, más que los conocimientos o más que el saber propiamente tal, sino que las habilidades de resolver problemas, eh, sigue siendo un modelo muy similar a la PSU. Incluso es más, me atrevo a indicar de que efectivamente el formato en que se va a llevar adelante la aplicación de este instrumento va a ser exactamente el mismo que se ha llevado a cabo con la PSU y con la prueba de aptitud académica en su minuto, ¿no? Es decir, no existe al menos, y yo creo, otro mecanismo que puedan llevar a cabo en este periodo tan corto de espacio de tiempo que permita efectivamente generar un instrumento de transición que sea distinto a los modelos anteriores o muy diferente a los modelos anteriores. Lo que sí viene es justamente una asociación de contenido que se están realizando en séptimo y octavo básico, pero además también primero y segundo medio y tercero medio, pero primero y segundo medio que van a hacerse en consulta con un instrumento psicométrico igual. Esto no va a modificarse, ¿no? Y con preguntas abiertas probablemente. Yo no sé todavía el término del instrumento que va a quedar como resultado al término del año, pero al menos lo que nos ha podido entregar el Ministerio de Educación y lo que hemos reconocido como un nuevo instrumento de transición, sí, con la misma estructura del instrumento anterior, salvo, ¿no es cierto?, la forma como se pregunta. ¿Mm? La prueba, ¿cierto?, que mide el nivel de educación en los colegios, en la enseñanza básica, que es la prueba SIMSE, que también está, digamos, en stand-by. No se sabe si se va a aplicar este año o no. Desde el Ministerio han dicho que sí se debe aplicar. ¿Cómo va a ser ese proceso también? O sea, y para el próximo año también, para todos los estudiantes que están, digamos, en tercero básico y deberían rendir la prueba en cuarto básico y octavo. Ellos no están teniendo, digamos, un año normal de clase. Para el próximo año quizás se podría eventualmente suspender esta prueba por el nivel de educación que están recibiendo en estos momentos. La idea justamente no es ir suspendiendo los instrumentos que medían el sistema de calidad de la educación. Creo que es al contrario, hay que potenciar esos mecanismos porque no se olvide usted que nosotros además como país y miembro de la OCDE estamos siempre siendo comparados con otros países que están en las mismas condiciones nuestras hoy día, con una situación de pandemia, confinamiento, una situación compleja y a través de la prueba PISA, la prueba TIMSS, también nos comparan internacionalmente y nosotros debemos generar instrumentos que nos permitan verificar efectivamente si lo que estamos entregando como saberes a nuestros estudiantes se está cumpliendo o está logrando cumplir al menos un porcentaje importante de logro en ellos. Este sistema, no digo que sea el mejor sistema, pero es un sistema que está asociado a características de instrumentos psicométricos también de las mismas equivalencias que en otros países, a nivel mundial o a nivel internacional. A mí me parece que sí, debe haber algunos ajustes respecto de la situación particular a los cursos que les corresponde evaluar, los procesos que correspondan a través de un instrumento que asegure la calidad de la formación que están recibiendo nuestros estudiantes. No creo que el gobierno vaya a eliminar la aplicabilidad de este SIMS. Lo que hará será flexibilizar respecto de los saberes que durante este primer semestre en todos los cursos ha ido. Y ese ajuste también será reflejado en este instrumento que se va a aplicar para asegurar que los niños están aprendiendo realmente. Mi pregunta apuntaba principalmente de cara al próximo año, entendiendo de que no todos los estudiantes en estos momentos están recibiendo una educación presencial durante ya casi todo el primer semestre. Apuntaba más que nada al próximo año, considerando que no todos tienen el acceso, digamos, a recursos digitales, que es a lo que apuntan actualmente en la educación por el estado de catástrofe que hay actualmente.
Sí, correcto. Mire, yo soy de la idea de que hay que buscar un mecanismo que permita efectivamente evaluar qué es lo que aprendió el estudiante en estas circunstancias de pandemia. Por lo tanto, el instrumento debiera modificarse en función justamente a la realidad que está viviendo el país. Pero no soy de la idea de eliminar un procedimiento que asegure que efectivamente nos permita tener indicaciones de que los estudiantes efectivamente están aprendiendo a pesar de la pandemia. Porque si no ocurre, entonces peor la situación. Porque efectivamente no vamos a saber en estricto rigor qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes en esta situación de pandemia. ¿Y qué es lo que pasó realmente? Yo espero que esto se termine pronto y logremos llegar a una situación de normalidad lo antes posible. Pero no podemos evitar medir los estados de avance o las circunstancias por las cuales nosotros generamos como mecanismos de aprendizaje en condiciones irregulares como la que estamos viviendo hoy día, para saber efectivamente el efecto que tuvo en nuestros niños estos procesos. Se necesita un instrumento que pueda verificar efectivamente para tomar decisiones respecto de los resultados que se obtengan bajo estas circunstancias. Rodrigo Vargas, decano de las Ciencias de la Educación de la Universidad Católica del Maule, le damos las gracias nuevamente por haber tenido la disposición de hablar con Más Positivo de Canal 30. Uh-huh. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que nos veamos pronto nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, que tenga un excelente día. Gracias. Gracias igualmente para ustedes. Bueno, ¿vamos a una pausa, Matías? Vamos a una pausa, pero recordarle a la gente que mañana tenemos nuestro programa especial por el Día de la Madre y vamos a tener la línea abierta. Vamos a ir con una polera, no, de un equipo de fútbol. Como dicen algunos. Sí.